La llegada de los invasores musulmanes es uno de los hitos de un proceso de invasión general que se desarrolla entre los siglos VII y VIII. Invasión que alcanza un terreno extenso que cuenta con un rasgo común, la aridez de los territorios conquistados. En esta aridez puede estar la base de lo que investigadores han considerado una revolución agrícola, revolución que parte de la orientalización del paisaje y la extensión de las técnicas de regadío. De una agricultura mediterránea basada en el trinomio cereales, olivo y vid, a un policultivo en el que los árabes hacen coincidir cítricos, arroz, caña de azúcar, moredas, alcachofas o berenjenas, entre otras especies. En España se introdujeron al menos 19 nuevas especies originarias de Oriente Próximo, Irán, India y China. Con relación a la tecnología hidráulica, la innovación no vino de manos del dominio de la técnica, vino de manos del ámbito en el que la misma se aplicaba. Los romanos aplicaron sus redes hidráulicas para abastecer a las ciudades. Los árabes aplicaron la hidráulica a la producción agrícola. Se pasó de una hidráulica de los ingenieros a una hidráulica de los jardineros. A la revolución agrícola se suma una revolución urbana, revolución que trae a un primer plano la importancia que concedía el Islam a los espacios urbanos, como centros del poder y la ley, de la artesanía y, como en el caso de Almería, del comercio internacional. La transición a esta sociedad no fue radical, sino que se produjo de forma paulatina. De nuevo, los topónimos arrojan luz sobre la evolución del lenguaje, pasando de un uso del bajo latín empleado en el periodo visigodo bizantino a un lenguaje que en ocasiones se asemeja al gallego y en otras al italiano, lenguaje que se ha denominado mozárabe. En nuestra provincia, Bacares, Ubeire o Beires podrían servir de ejemplo. También el uso del término Carbonaira para referirse a la isla de San Andrés frente a la actual población de Carboneras. Simón de Rojas, en 1805, indica que Carboneras producía y exportaba carbón vegetal. Algunos de estos topónimos latinos, es decir, latinos romanos o latinos de comienzos de la Edad Media, de este idioma que se conoce como mozárabe, que era un latín ya muy transformado, un latín que estaba evolucionando hacia un nuevo idioma y que al final desapareció porque el árabe lo eliminó. Ese tipo de toponimia latina, mozárabe, también tiene cosas muy valiosas. Por ejemplo, en medio del desierto de Tabernas tenemos un cerro importante, porque ha servido de linde entre varios pueblos, que es el cerro Chérvula. Chérvula es el diminutivo de quervus, de ciervo, ¿no? El diminutivo femenino, sería la cervatilla. Y tenemos otros lugares de la provincia donde hay topónimos mozárabes que también hablan de cosas relativas a la naturaleza o a la explotación humana de la naturaleza, como por ejemplo las carboneras. En algunos casos hay carboneras que son topónimos castellanos, pero en otros casos son las carbonairas mozárabes, ¿no? Como en el mismo pueblo de Carbonera, junto al mar. También en el desierto de Tabernas hay alguna carbonera que en realidad procede de una carbonaira mozárabe. En fin, hay varios topónimos mozárabes que se han conservado y que aluden a la naturaleza. Este proceso de orientalización fue progresivo, cristalizando en el siglo X, momento en el que una tribu de árabes yemeníes se instala en el Bajo Andarax, ocupándose sucesivamente el territorio de la actual provincia de Almería. En el siglo IX se establecen en Pechina unos marinos de origen local convertidos al Islam o, lo que es lo mismo, muladíes. Estos marinos actuaban como mercantes y como piratas. Almería servía entonces como un puerto arrabal de Pechina, enclave comercial de productos agrícolas, artesanía, telares de seda y, principalmente, esclavos cristianos europeos, algunos de ellos castrados in situ, para ofrecerlos como eunucos a los harenes de sultanes y emires. Almería sustituye a Pechina como capital, atendiendo a su enclave estratégico tras una decisión política del califa, convirtiéndose en el puerto más activo del Mediterráneo de Al-Ándalus. Pechina, exenta de su capitalidad, pierde población y se ruraliza.
El establecimiento de la Marina Califal y la capitalidad de un Estado independiente convierten a Almería en centro neurálgico, contribuyendo a ello su posición como nodo principal de la red comercial islámica. En 1050, Almería tendría 30.000 habitantes, población que no se alcanzará hasta siglos más tarde. La guerra civil del califato lleva a la creación de un Estado independiente en Almería, el Reino Taifa de Almería. La toma de Toledo en 1085 por los castellanos provoca una gran conmoción entre los andalusíes. Almorávides primero y almohades después dominan la España islámica, respondiendo a duras penas a las acometidas de castellanos, aragoneses y catalanes. En cualquier caso, el desarrollo urbano de Almería entre los siglos X y XII permitió aplicar recursos para una mejora de los sectores productivos situados en el entorno rural. Como principales ejemplos de esta especialización, encontramos el moral y la producción de seda, el uso del mármol blanco de Macael en los palacios califales, en la Alcazaba de Almería o en la Madraza de Fez, las balanzas de cobre y acero o la extracción del plomo en la Sierra de Gádor. Los campesinos de la Almería medieval, los campesinos andalusíes, se concentraron en la producción de productos de altísimo valor añadido para la exportación. El producto era básicamente la seda, que procedía de la cría de gusanos de seda que se alimentaban con morales y moreras, y ese era el producto estrella de la agricultura almeriense, junto con frutos secos y otras cosas procedentes también del regadío. Entonces, el alimento básico de las sociedades antiguas, de todas, que eran los cereales, quedaba un poco disminuido, un poco abandonado. Por eso tenemos referencias de que la Almería medieval no conseguía producir suficientes cereales para alimentarse y había que importarlos del norte de África. El motivo era este: el campesino se concentraba en productos de muy alto valor añadido, que concentraban muchísimo valor en poco peso y volumen. ¿Dónde se cultivaba esto? En las pequeñas huertas y vegas, que eran auténticos oasis de una gran productividad, pero eran muy pequeñas, eran diminutos, ocupaban un espacio muy pequeño, y esto tiene una derivada medioambiental. Es que gracias a esa concentración del trabajo humano en espacios tan pequeños, el resto de la superficie del territorio, más del 90% por lo que sabemos, quedaba bastante libre de interferencia humana, y esta sería la explicación de por qué los bosques y la fauna forestal muestran ese aspecto exuberante e increíble que nos muestran los documentos a finales de la Edad Media. El caso de la deforestación de la Sierra de Gádor es probablemente un caso complejo y que empezó ya en época romana, probablemente con la minería y la metalurgia. Una vez que esa fase se termina con el final del Imperio Romano, durante la Edad Media es posible que el hecho de que la ciudad de Almería se convirtiera en la principal base naval del califato y luego siguiera siendo una base naval en la época almorávide implicara un uso masivo de madera para la construcción y reparación de barcos. ¿De qué madera? Pues en el Mediterráneo se han utilizado siempre mucho las coníferas, y sabemos que en la Sierra de Gádor había coníferas, por lo menos hasta el siglo IX, aunque estaban en declive desde la época romana, pero cuando los cristianos conquistan Almería en el siglo XV, en la Sierra de Gádor los pinares habían desaparecido. Se puede especular con que las atarazanas de la época musulmana en Almería tuvieran algo que ver con esta destrucción de los pinares en la Sierra de Gádor, que ya habría empezado en época romana. En octubre de 1147, Almería es tomada por un ejército compuesto por castellanos, catalanes y genoveses, consiguiendo con ello uno de los objetivos de las tropas cristianas: eliminar uno de los nodos comerciales del Mediterráneo y un puerto base de la piratería. Aunque la conquista cristiana solo pudo mantenerse 10 años, el golpe asestado borró a Almería de las rutas comerciales, controladas por las ciudades italianas, Barcelona y Valencia. En 1309, catalanes y aragoneses asedian la ciudad durante 6 meses. La población decrece de forma considerable en la ciudad. A mediados del siglo XIV cuenta con 12.000 habitantes, contando con 4.000 habitantes a finales del siglo XV, cuando la conquistan los reyes católicos. En este momento apenas existen manufacturas, produciendo seda y frutos secos, pasas, higos y almendras.
Su comercio exterior está en manos de mercaderes italianos y valencianos. Los bosques fronteras son un fenómeno típico de la Edad Media europea y eran grandes franjas forestales que aparecían entre estados o incluso civilizaciones separadas y enfrentadas, lo que daba lugar a la existencia de unas franjas deshabitadas en donde la vegetación se desarrollaba libremente por ausencia de interferencia humana, y no solo la vegetación, sino también la fauna forestal. Es posible que a partir del siglo XIII, aquí en el este de la provincia de Almería, tuviéramos algo parecido. Una vez que los castellanos conquistaron el reino de Murcia, se creó una frontera entre ese reino cristiano de Murcia y el reino nazarí de Granada, del que formaba parte entonces el territorio almeriense, en donde la vegetación se desarrollara de una manera espectacular porque era una zona despoblada, y no solo la vegetación, sino también la fauna, y de ello tenemos referencias documentales que podrían avalar un poco esta interpretación, desde libros de caza medievales que nos hablan de la existencia de osos, por ejemplo en el Cabezo de la Jara, hasta las referencias que hace Jerónimo Munzer en 1494 a la exuberancia de la vegetación en la zona, aunque no había agua.